A ver, cuando uno piensa en la independencia, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Seguramente un momento épico, ¿no? Una batalla clave, la firma de un acta, un grito de libertad. Pero la historia casi nunca es así de simple. Hoy vamos a ver cómo, para buena parte de América Latina, el verdadero problemón no fue ganar la independencia, sino lo que vino después. Así que les lanzo esta pregunta que es la clave de todo. ¿Y si la independencia fue la parte fácil? Suena raro, ¿verdad? Pero es que esta idea nos va a guiar en todo este recorrido. Porque lo que pasó después de esas famosas firmas, bueno, eso desató un caos que marcó al continente por más de un siglo. Para entender esto, hay que ver que la independencia no fue algo que nació de la noche a la mañana aquí. No, fue, como dicen por ahí, una tormenta de ideas que se formó lejísimos del otro lado del Atlántico. Pero, cuando esas olas llegaron, golpearon las costas de América con una fuerza tremenda. Y esta tormenta perfecta se armó, digamos, en 3 actos. Primero, la Revolución Americana. ¡Pum! Demostró que sí era posible decirle adiós a una superpotencia europea. Después, la Revolución Francesa, que metió en la cabeza de todos ideas súper radicales: libertad, igualdad, fraternidad. Pero el remate, el golpe final, fue en 1808. Napoleón invade España y de repente el gran imperio español se queda sin rey. Imagínense el dilema en las colonias. Oye, ¿y si no hay rey, a quién le hacemos caso ahora? Ahora, aquí es donde la cosa se pone súper interesante, sobre todo en Centroamérica. Su independencia fue distinta, muy distinta. Olvídense de grandes batallas con el pueblo en las calles. No, esto fue más bien una jugada de ajedrez, una movida estratégica pensada por la élite, por los de arriba, que tenían sus propios intereses y, sobre todo, sus propios miedos. Para cachar por qué, hay que ver cómo estaba organizada la sociedad. Piénsenlo como una escalera. Arriba, en el último escalón, los peninsulares, los nacidos en España. Ellos tenían todo el poder político. Justo debajo, los criollos. Ojo, ellos eran los que tenían la plata, las tierras, pero de poder político, nada, cero. Y ahí estaba el cortocircuito. Los criollos querían el poder que sentían que merecían por su riqueza, pero les daba pánico que una revolución de verdad les quitara todo. Y ese pánico tenía un nombre y un apellido: Haití. Lo que pasó ahí en 1804 era la peor pesadilla de esta élite. Una revolución de esclavos que no solo fue exitosa, sino que creó la primera república negra del mundo, y hasta le ganó al ejército de Napoleón. Imagínense. Para la gente oprimida, Haití era un faro de esperanza. Pero para la élite criolla era el apocalipsis. Ellos no querían una guerra de clases, querían un traspaso de poder limpiecito, controlado por ellos sin sobresaltos. Y justo en medio de todo este cálculo, aparece un personaje clave, nuestra ancla en esta historia: José Cecilio del Valle, un intelectual de primera, un hombre de la Ilustración, que se convierte básicamente en el arquitecto de esta independencia a la medida. Él era la mente que intentó ponerle orden y legalidad a todo este cambio. Y si hay algo que resume su plan, es esta frase: Del Valle quería una independencia, y cito, escrita con tinta, pero no con fuego. ¿Qué significa eso? Pues una transferencia de poder con papeles, con leyes, consultando, todo muy ordenado. Justo lo contrario a las guerras sangrientas que estaban ocurriendo en otros lados. Sonaba como el plan perfecto, ¿no? El problema es que al sacar al rey de la ecuación, dejaron un vacío de poder gigantesco que nadie, pero nadie sabía cómo llenar. Y bueno, ¿qué pasa cuando dejas un hueco de poder tan grande? Pues alguien lo llena. Y aquí viene la consecuencia que quizá no planearon, pero que fue inevitable: el vacío. Sin las viejas estructuras del imperio, la pregunta que flotaba en el aire era súper simple y a la vez brutal. ¿Y ahora, quién manda aquí? La respuesta a esa pregunta tiene un nombre: caudillismo. Un fenómeno que de verdad va a definir la política de América Latina por casi todo el siglo XIX. Y esto es clave. No estamos hablando de partidos políticos o de ideologías. No. Estamos hablando del poder puro y duro de una sola persona. Un líder militar carismático que llegaba y tomaba el control por la fuerza. Era él quien llenaba ese vacío que las nuevas y frágiles repúblicas simplemente no podían ocupar. ¿Y cómo reconocemos a un caudillo? Bueno, para empezar, casi nunca era un político de traje, sino un general con botas. Su poder no venía de una constitución bonita en un papel.
venía de la lealtad a muerte de su ejército personal. Él no debatía en un congreso, él daba órdenes. Era, en esencia, el hombre fuerte que llegaba prometiendo poner orden en medio del desastre. Pero ojo, que el caos no era solo de quien mandaba a nivel nacional. El problema bajaba a la vida diaria. Pónganse a pensar, construir un país desde cero es una tarea monumental. ¿Cómo se hace justicia? ¿Cómo se mantiene el orden en el día a día cuando todo el sistema que conocías se vino abajo? Era un enredo total. Imaginen esto, tienes repúblicas nuevas del siglo XIX tratando de funcionar con un manual de instrucciones del siglo XIII, literalmente. Tenían que usar un revoltijo de leyes coloniales viejísimas, como las famosas 7 partidas. Eran leyes medievales para problemas modernos, o sea, el sistema estaba destinado a fallar. Y para que vean que esto no es teoría, miren este caso real de Querétaro en los años 1820. Es para no creerlo. A ver, sigan los pasos. 1. Arrestan a una persona. 2. Al juzgado, por pura incompetencia, se le pierde el expediente. Así nomás. 3. Pasan los años, 3 años, y no hay juicio. Y 4. El acusado, que sigue en la cárcel, logra apelar. ¿Pero saben por qué? No para demostrar que es inocente, sino para decirles que su caso se perdió. Esto no era algo raro, era el pan de cada día. La justicia estaba completamente rota. Entonces, todo esto nos lleva al gran legado de esa época, a un choque de trenes básicamente. Un choque entre dos ideas totalmente opuestas sobre cómo debía ser el futuro. El sueño de una nación contra la durísima realidad. Y aquí lo tenemos, la gran pelea del siglo, la pluma contra la espada. De un lado la pluma, el sueño de los intelectuales, como del Valle. Una nación de leyes, con constituciones, con comercio, con derechos para la gente. Una visión ordenada. Y del otro lado, la espada, la realidad de los caudillos. Hombres que ofrecían orden, sí, pero a cambio de lealtad ciega y un gobierno de mano dura. Y la verdad es que en casi todo el continente la espada le ganó la batalla a la pluma, y por muchas décadas. Y con esto cerramos, pero con una pregunta que queda flotando. Cuando una nación nace así, en un vacío que se llena no con instituciones fuertes, sino con la fuerza de un solo hombre, ¿cómo se sale de esa sombra? Es que el fantasma de ese nacimiento tan caótico ha seguido presente en América Latina de 1000 maneras, y es una pregunta que, si lo pensamos bien, sigue súper vigente hoy en día.